Vamos a comenzar si no hay más. Hasta ahora hemos visto los tipos de datos, son tipos de datos enteros, flotantes, caracteres, e incluso ya hemos hablado de direcciones, que en algunos documentos les llaman referencias. También los tipos de datos no nada más son simples, sino compuestos. De ellos ya hemos visto arreglos y estructuras, que fue el punto hasta donde nos quedamos en la ocasión anterior. ¿Qué sigue? Sigue hablar acerca de algunas de estas estructuras, al menos en esta materia algunas veremos. Aquí faltaría haber agregado grafos y árboles como estructuras de datos compuestas. Hemos visto hasta el día de hoy, hablamos la última ocasión que nos vimos, hablamos de estructuras y decíamos que las estructuras o las struct las struct en C eran básicamente un tipo de dato que permitía guardar bajo un nombre un conjunto de valores, donde cada valor que guardaba no tenían que ser del mismo tipo, a diferencia del caso de los arreglos, donde todos los valores que guardo sí tienen que ser del mismo tipo. En las estructuras no. Y la forma de usar un elemento u otro de esa estructura es a través de la palabra, del nombre que le asignábamos a cada uno de esos campos. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a hablar de esta otra área, aunque no todos, y vamos a ir presentando un poquito el cómo se hacen estas cosas. Veamos, las estructuras compuestas, las estructuras de datos compuestas, implican la necesidad de almacenar en ellas varios datos de diferente naturaleza, a veces de la misma naturaleza en otras ocasiones. Y entonces podemos tener arreglos, registros, diccionarios, pilas, colas, listas y conjuntos. Los arreglos son indizados y además todos son iguales o son del mismo tipo. Por otro lado, las estructuras permiten almacenar valores, diferentes valores, y hago diferencia entre ellas a través del nombre. Es decir, yo en este caso puedo tener una estructura que le puedo llamar, por ejemplo, persona, y todo esto va a ser la estructura persona, pero cada uno de sus elementos que la constituyen a esta estructura tienen diferente nombre. Uno va a ser el nombre de la persona, la otra la edad, la otra la dirección. Y cuando digo que una variable es del tipo persona, simplemente estoy diciendo que contiene todos esos campos. Por otro lado, cuando hablo de arreglos, simplemente lo que digo es tengo un conjunto de valores guardados aquí adentro, donde todos estos son del mismo tipo y llego a ellos a través de un índice. A través de ese índice puedo llegar a cada uno de sus elementos. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor, hasta aquí todo bien. Ok. Continuamos. Entonces, vamos a ver que hay otro tipo de estructuras además de esas, entre ellos, por ejemplo, los diccionarios, donde lo que hago es darle una clave específica definida por el usuario para permitirme llegar a la información. Por ejemplo, podría tener un diccionario cuya entrada a los datos fuera el nombre de la persona y cuya información
guardada en ese diccionario sea el correo electrónico, el teléfono, su dirección. Esas podrían ser la información que guardara un diccionario. Y la forma de llegar a cada elemento sería proporcionando el nombre. Y así en el diccionario podría decir, oye, necesito la información de Juan, y el diccionario me entregaría su correo electrónico, su teléfono y su dirección. Y si después le digo, oye, necesito la dirección de Ana, me daría otra vuelta su nombre, su correo electrónico y su dirección. En particular, los diccionarios son ampliamente empleados en el caso de Python. Python tiene diccionarios por todos lados. Entonces, ese es un caso particular. Sin embargo, en el caso de C, que es el caso que nos ocupa para nuestra programación, no se maneja diccionarios, no existía el concepto como tal. Por otro lado, tenemos las pilas, las colas y las listas. Ninguno de estos, ni las pilas, ni las colas, ni las listas, permiten que yo tome cualquiera de los datos que esté almacenado en ellos. Siguen ciertas reglas, las vamos a analizar, pero son estructuras que me permiten guardar información, pero que para almacenar, para recuperar esa información, tengo que seguir ciertas reglas. Las analizaremos. Y en el caso particular de los tipos de las estructuras como conjuntos, pues simplemente las estructuras como conjuntos almacenan valores no repetidos. Esos valores no repetidos están guardados en un tipo de dato llamado conjunto, sobre el cual puedo hacer las operaciones tradicionales de unión, intersección, resta, etcétera, sobre los conjuntos. Eso, lo que es conjuntos y lo que es diccionarios, es posible programarlos en Python. Ya están programados, es posible usarlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a enfocar en las pilas, las colas y las listas, al menos mientras estemos hablando en C. ¿Dudas? No, profe. Profe, Sí. Ahí, Profe, levanta mano. sí. A ver, Perdón. ¿nadie? Gracias. Vamos a levantar la mano porque como no estoy, sí, adelante, Rodrigo. Sí, perdón, gracias, profe. Bueno, nada más. ¿Cuál sería como la diferencia entonces entre diccionario y las estructuras? Un diccionario es una estructura de datos. Primer Ajá. cosa es un tipo de estructura de datos. Puedes pensar en un diccionario como si fuera un arreglo, pero en lugar de hablar del índice del arreglo, 1, 2, 3, 4, ya predefinido, el índice es una clave que tú das. Imagínate un arreglo donde los índices son los nombres de la persona. Y así tienes el índice Ana, el índice Juan, el índice Luis. Y la información, lo que está dentro Sí, del sí, sí, arreglo, todo claro. es todo lo demás. ¿De acuerdo? Esa es la idea de un diccionario. Mientras que el arreglo, los índices son numéricos consecutivos y empiezan en 0. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar entonces. Cuando hablamos de estructuras, necesariamente nos vemos remitido a un concepto que se llama tipo de dato abstracto. Los tipos de datos abstractos podemos decir que son modelos, modelos en Wikipedia, por ejemplo, dicen es un modelo matemático, pero en general podríamos decir un modelo de la realidad. Prefiero pensar en un modelo de aquello que queremos plasmar en la computadora. Un modelo que está compuesto por dos cosas bien importantes: las operaciones y datos. Los datos sobre los cuales actúan las operaciones. Este modelo, es decir, un tipo de dato abstracto, para tener un tipo de dato abstracto, yo tengo que definir qué puedo hacer y sobre qué voy a trabajar. Es decir, qué puedo hacer con los datos
que puede guardar el tipo de dato abstracto. Vamos a platicar un poquito más adelante por qué le llamamos tipo de dato abstracto. Pero pensamos, si hablamos de las pilas, de las colas y de las listas, estos pueden ser tipos de datos abstractos siempre y cuando defina las operaciones y los datos que voy a poder guardar dentro de estas estructuras. Digamos, es una conceptualización general de todo esto. Esto se ha llevado un poquito más allá y los tipos de datos abstractos son en realidad, en el caso de la programación orientada a objetos, son clases. Sin embargo, no voy a meterme en esa parte, simplemente lo menciono para que recuerden qué cosa es un tipo de dato abstracto. Y vamos a ver por qué, vamos a ver después, un poquito más adelante, de este tipo de dato abstracto, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Como decíamos, las estructuras de datos son un tipo de dato abstracto. ¿Por qué? Porque dijimos que los tipos de datos abstractos plantean operaciones y datos. Las operaciones, esta unidad que planteo aquí, este elemento, esta unidad significa que yo no puedo disociar las operaciones y los datos. Es decir, no puedo hablar de datos sin que esté inherentemente hablando de las operaciones de ese tipo de dato. Y tampoco puedo hablar de las operaciones sin que esté hablando necesariamente de los datos que almacena este tipo de dato. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo queda claro esta idea. Entonces, esto se ve constituido en un tipo de dato. Por ejemplo, los datos podrían ser los contactos, las materias, la música, los programas. La información asociada a un contacto, la información asociada a una materia, la información asociada a cierta música y la información asociada a cierto programa de computadora o a un programa académico. Todos estos datos, sobre cada uno de estos tipos de datos puedo hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, sobre la música puedo reproducirla y escucharla. Esa es una operación particular de la música. Pero yo no puedo reproducir un contacto, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Tampoco puedo preguntar cuál es el promedio de la música, hablando de materias. Si estoy pensando en materias. Si hablo de materias, puedo hablar de promedio. Si hablo de promedio, tengo que hablar de materia. Si hablo de música, tengo que hablar de poder reproducirla. Si hablo de reproducir, hablo necesariamente de música. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Piensen entonces en lo siguiente. Y vamos a partir de aquí ya a hablar particularmente de lo que nos interesa. Una vez que termine esta explicación, nos vamos a CodeBlocks y espero que tengan su CodeBlocks ya levantado y su proyecto listo para trabajar. Ok, veamos. Piensen en lo siguiente. Imagínense que quiero hablar de una lista de lenguajes de programación. Aquí les he puesto la lista de programas, una lista de lenguajes de programación que tienen algunas características en particular, las obtuve de internet. Pero en cualquier caso, podríamos decir que un lenguaje de programación tiene un nombre, un icono, una evaluación y una variación de cambio respecto a de un periodo a otro. Estos son los lenguajes de programación más populares consultados en el último año, según un índice por ahí famoso que existe. El primer lenguaje más consultado es C. Todo esto se obtiene de analizar los diferentes buscadores en donde uno le pregunta cosas como, quiero saber dónde encuentro un curso de lenguaje C. Entonces, eso aumenta o disminuye. La información más buscada tiene que ver con C y con Python.
después viene Java y continúa de esa manera consecutivamente. Este es un ejemplo de algo que de manera natural nosotros tenemos ya en la cabeza y que normalmente trabajamos. Cuando yo les digo, a ver, quiero que hagan una lista de alumnos, inmediatamente piensan en una estructura como esta, con diferentes datos, pero una estructura que me puede permitir grabar o guardar información asociada a los alumnos. Por ejemplo, el nombre, la edad, el promedio, su foto. Y si les digo, hacemos una lista de música, de este lado tengo en este ejemplo la lista según, no me acuerdo quién, de la música más popular en México. No sé si sea esa, pero esa me la encontré el día de ayer en los buscadores. Ya me acordé, esta es la lista más popular en Spotify. Entonces, en México, según alguien por ahí. En fin, aquí tenemos el título, el intérprete y la duración. Pero seguimos hablando de una lista. Y si ustedes piensan en cualquier otro concepto, cualquier otra idea, por ejemplo, la lista de ingredientes de una receta de cocina, tendrían el nombre del ingrediente, la cantidad del ingrediente, tal vez si quieren evaluar cuánto les va a costar esa receta, el precio o el costo por cada ingrediente. La idea, el concepto de lista está atrás de todo esto. Si ustedes piensan entonces y empiezan a analizar estas diferentes posibilidades de lista, verán que existen varias operaciones que podemos hacer con estas listas. ¿Qué cosas se les ocurre que podamos hacer con una lista? Vamos a pensar en la lista de lenguajes de programación. ¿Qué operación? ¿Qué les gustaría hacer con esa lista? Además de tirarla a la basura. Añadir, ahora sí que mover de Agre lugar, agregar, ac pues. acabas de decir algo. Agregar, esa es una operación. Agregar datos. Un dato. ¿Perdón? Reacomodar datos. Reordenar datos, por ejemplo, ordenar la lista. Y ya estamos hablando entonces de listas ordenadas y listas no ordenadas. ¿Qué más podría ser? Las diferentes formas de reproducir esta lista. Las diferentes formas de reproducir. Pero piensa ahorita solamente en una de ellas. Si puedes agregar, ¿qué otra cosa puedes hacer? Quitar. Quitar. Fíjense, ya tenemos agregar, quitar, ordenar. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Filtrar? Quitar, ya lo dijimos. No, filtrar. Filtrar. Filtrar podría ser otra operación. El filtrado de esta lista. ¿Y eso significaría qué cosa? ¿Qué es básicamente filtrar? Buscar. Buscar. Entonces, sobre una lista, hasta ahorita ya tienen definidas varias operaciones. Sobre una lista pueden, y eso que estoy pensando nada más en la programación, agregar, borrar, filtrar, ordenar. Filtrar, le voy a cambiar el nombre y voy a decir buscar. Entonces, agregar, borrar, buscar, ordenar. Ahora piensen en eso que acaban de decir y díganme si esas operaciones las podríamos aplicar en una lista de canciones. Sí. Sí. Igual, ¿no? Sí se podía hacer esas operaciones. Exactamente, podríamos hacer lo mismo. De manera que si ustedes piensan en esto, atrás de esta lista y atrás de esta otra, existe un concepto
que no está, que está ya dado por default, que es lista, un concepto de lista. Y fíjense cómo el concepto de lista nos ha llevado a pensar en que una lista, ya en abstracto en general, una lista tiene operaciones y las operaciones que tenemos hasta ahora es agregar, borrar, buscar, ordenar, y no sé si me haya faltado alguna, pero creo que hasta ahí ya habíamos llegado. Y una lista también es necesario para poder trabajar con la lista. ¿Qué me hace falta para poder trabajar con la lista? Mm, Tener elementos, ¿Tener qué? elementos. Elementos, definir. Fíjense cómo puedo hablar de una lista de lenguajes de programación o de una lista de canciones o de una lista de ingredientes. Tengo que definir la información. Pero fíjense cómo, independientemente de esta información, independientemente de la naturaleza de esa información, yo puedo o yo tengo la posibilidad, cambiar el tipo, lo voy a poner así. Yo puedo aplicar alguna de estas operaciones en el caso de una lista. No me importa qué información tengas, yo debo de poder agregar información. Debo de ser capaz de borrar información, de buscar información o de ordenar la información. ¿Preguntas? Fíjense cómo a este nivel ya hice una abstracción. ¿A qué me refiero? Tomé estos ejemplos de la vida real y ya analicé todo esto y llegué a este concepto. Y en este concepto ya no estoy pensando en de qué se trata la lista. Simplemente hablo de las operaciones y de información. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Podríamos decir que una lista es una clase de objeto, generalizando el concepto de objeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra primera lista. Fíjense otra cosa importante. Cuando yo hablo del tipo de dato abstracto lista, cuando yo hablo de la lista, no estoy hablando de algo bien importante. Si yo les digo que en mi lista quiero guardar, que tengo una lista vamos a poner una lista de carros de lujo, ustedes inmediatamente ya empezaron a pensar qué información requerían. Y si yo les digo, quiero agregar, borrar, buscar, ordenar, de todos modos, estos conceptos no han cambiado independientemente de la información, no dependen de la información, son conceptos de operaciones que sí se tienen que hacer. Estas operaciones actúan sobre esta información. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Si no hay dudas, si no hay preguntas, yo me sigo. Si alguien tiene preguntas o dudas, levante la manita, por favor. Ok. Ahora bien,
fíjense una cosa, en toda esta discusión ha pasado de manera no hemos hablado de algo importante. Ya sé que tengo que hacer todo esto. Y ya sé que también tengo que hacer esto. Pero no hemos hablado acerca de cómo se implementa. Es decir, dicho de otra manera, para los cuatres, no hemos hablado de las tripas del programa, ¿no? Ya dijimos qué es lo que quiero que haga. Es bien bonito decir que quiero que se haga, pero no hemos hablado de las tripas. Para el usuario externo, él va a tener posibilidad de hacer esto con esta información. Pero al usuario externo, esta parte de las tripas le tiene totalmente sin cuidado. ¿De quién depende esta parte? Del diseñador y del implementador o del programador. A él sí le importa, pero una vez que hace el diseño de cómo va a hacer esto, al usuario externo no le importa, ni siquiera lo tiene que ver. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, ok. Entonces, pensando en todo esto, voy a empezar a jugar con una lista. Vamos a empezar a hablar de listas, vamos a hablar de operaciones. Voy a dejar de lado un poquito la operación de ordenar, me voy a concentrar en agregar, borrar, buscar, y una operación que no parece muy útil al principio, es una operación que se llama, que es una pregunta más bien, saber si una lista está vacía o no. ¿Qué significaría que una lista estuviera vacía? Que no tiene datos. Que no tiene datos. Entonces, preguntar si una lista está vacía me permite saber si no tiene datos. ¿Cuál podría ser la antítesis de una lista vacía? ¿Una qué? Una lista llena en su totalidad, ¿no? Una lista llena. Y entonces, cuando empezamos a hablar de listas vacías y llenas, entonces otra pregunta que tenemos que hacer es si tiene una capacidad máxima. ¿De acuerdo? Hay listas, hay implementaciones de las listas donde la capacidad sí es máxima, se establece una capacidad máxima. En esta lista tú no puedes agregar más allá de 5 elementos, más allá de 100, más allá de 1000. Oye, es que yo quería agregar 1001 elementos, pues lo siento, porque esta lista no la vas a poder usar. Al menos esta implementación no la vas a poder usar. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando uno habla de capacidad máxima, entonces estamos hablando de estructuras de datos estáticas y dinámicas. Lo voy a borrar aquí. Vamos a poner más general, estructuras estáticas y dinámicas. Estáticas implican que hay una capacidad máxima desde que comenzó el programa, o desde que comienzo a crearla, o desde que la tengo lista para trabajar. Pero una capacidad máxima no determinada o indefinida corresponde a listas dinámicas. Las listas de datos estáticas
al principio, cuando arranca el programa o en algún momento el usuario le dice, ah, bueno, pues mi lista de personas va a ser cuando más 20, porque yo no quiero tener más de 20 amigos. Entonces no puedo exceder los 20. Oye, es que llegó uno, bueno, pues a ver a quién sacamos. Mientras que las estructuras dinámicas permiten crecer tanto como yo quiera. Fíjense que las listas estáticas requieren definir desde un principio el máximo número de elementos y probablemente hagan o reserven el espacio necesario desde un principio para ese número de elementos, por ejemplo, para 20 elementos. Desde que comienzo corriendo el programa, tenemos 20 elementos ya definidos. Mientras que en las dinámicas yo no digo cuántos tengo. Al principio, cuando arranco mi programa en las dinámicas, no tengo elementos, por lo tanto no ocupo espacio. Oye, es que necesitas uno, entonces ocupo el espacio suficiente para guardar un elemento. Oye, es que acaba de llegar otro, ahora ocupo el espacio suficiente para ocupar 2 elementos y de esa manera sucesivamente. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Esta semana vamos a hablar acerca de las estructuras de datos estáticas, es decir, aquellas cuya capacidad está establecido desde un principio. Y para ello, ¿qué estructura de datos? Fíjense una cosa importante. Al menos en la definición que acabo de hacer de una lista, todos los elementos de la lista poseen la misma información. Si estoy hablando de una lista de música, todos tienen un nombre, un autor o un cantautor, un intérprete y una dirección. Y si estoy hablando de un lenguaje, tenemos un icono, un nombre del lenguaje, un porcentaje de rating, no me acuerdo cómo se traduce al español, qué horror, y un porcentaje de variación de esa popularidad, digamos. Entonces, todos los elementos son del mismo tipo. ¿Qué estructura de datos que conocen ustedes se les ocurre para guardar muchos elementos del mismo tipo? ¿Arreglo? Un arreglo. Entonces, ¿cuál es la primera forma de implementar una lista? Pues sí, mediante arreglos. Vamos a tener que una lista estática la vamos a implementar, qué fea, estática, la vamos a implementar a través de un arreglo. ¿Qué vamos a hacer con ese arreglo? Pues al principio tenemos que decirle de qué tamaño es ese arreglo, ¿no? Le voy a decir que este arreglo es de 6 elementos. Mi lista no va a poder guardar más que 6 elementos. ¿Por qué 6 elementos? Pues tal vez porque así se me ocurrió, tal vez porque el que implementó la biblioteca de funciones para manejar la lista me pide que le diga de qué tamaño es mi arreglo, no sé. Pero desde un principio tengo 6 elementos. Al principio, estos elementos están vacíos, no contienen nada. ¿Cuántos elementos tendría en una lista vacía? Pues ningún elemento ocupado. Si dudas hasta aquí, entonces una lista vacía podría entonces pensarse como una
como un arreglo de 6 elementos. Me hace falta definir las funciones porque no dejen de perder de vista que dijimos que teníamos que definir dónde se guardaban las cosas y qué operaciones podíamos hacer. En este arreglo vamos a permitir que se hagan 3 operaciones inicialmente. La primera es agregar. Déjenme cambiarle el ancho de color. Agregar, borrar y preguntarle por el número de datos. ¿Cuántos datos tiene la lista? Al principio el número de datos es 0, quiere decir que está vacía. El máximo número de datos sería 6, quiere decir que está llena. Puedo agregar un dato, puedo borrar un dato. Esto, hasta ese punto, todo esto constituiría mi estructura de datos. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Bueno. Si yo le digo que agregue un dato, imagínense que yo le digo agregar y le digo vamos a crear la lista y le digo agrega el lenguaje C a mi lista. ¿Dónde colocarían ese primer dato? Tenemos que todos estos están vacíos. ¿En dónde se les ocurre, dónde les parecería más lógico colocar el primer dato, que es el lenguaje C? ¿En el índice 0? En el índice 0. Acuérdense que al principio el número de datos, que lo voy a representar por n, es 0. Entonces, en agregar datos, lo que voy a hacer es justamente tomar esto, tomar esta lista y ahora colocar esa C en el primer elemento, que es en el índice 0. Aquí coloco la letra C. Después le digo agregar Python. ¿Dónde colocaría? Bueno, ¿y aquí cuántos datos tengo guardados en mi lista? Pues tengo 1. No. Si ahora quiero agregar Python, tomo mi lista, ya tenía C, y ahora ¿dónde coloco Python? En el índice 1. En el índice 1, aquí colocaríamos a Python. Y si ahora quiero agregar a Java, ¿dónde lo colocaríamos? Bueno, pues ya parece lógico que colocaríamos C, Python, Java. Y la N sería 3. ¿De acuerdo? Otra operación importante que se me olvidó mencionar, que también es importante, alguien me tocó así. Okay. Otra operación que se me había olvidado mencionar corresponde a una operación que se llama recorrer la lista. ¿Qué significa recorrer la lista? Pues vas a tomar cada uno de los elementos que está en tu lista y vas a hacer algo con él. Por ejemplo, presentarle en pantalla al usuario la información. Y entonces le diría, C, su icono es este, su porcentaje es este, etcétera, etcétera. Luego le diría Python, Java, C++, C#,
Y así continuaría hasta llegar a Fortran. Cuando llegaría a Fortran terminaría la operación de iterar o recorrer la lista. Lo mismo sucede acá, si se fijan, tendría que decirle todo de ti, Raúl, Alejandro, 322, etcétera, todos estos hasta llegar al último. ¿Preguntas? No, profe. Entonces, si estamos de acuerdo, entonces vamos a tomar en nuestra lista, nuestra estructura de datos y vamos a implementar, agregar, borrar y recorrer. La lista. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No. Bueno, si ya todos entendieron esto, me voy a ir directamente a trabajar sobre Python, sobre BC. Antes que se me olvide. Eso es en cuanto a agregar, pero en cuanto a borrar, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer? Bueno, aquí hay varias alternativas. ¿Qué tipos de borrado podría hacer en una lista? Borrar un elemento todos, ¿no? O Borrar una un cantidad elemento. específica. Borrar todo significa limpiar la lista. ¿Sí, ahora, Rodrigo? Sí, profe, gracias. Lo que dijo de reacomodar, ¿eso en qué parte iría? ¿En ordenar? Recorrer, no, recorrer. Ah, Recorrer es otra operación totalmente independiente. sí, sí. Si yo tengo una lista, yo puedo recorrer la lista, es decir, tomar cada uno de sus elementos y hacer algo con él. Por ejemplo, si estoy en el súper y tengo una lista de artículos que quiero comprar, recorrer la lista podría ir recorriendo y marcando cuáles ya tengo y cuáles me faltan. Esa podría ser una operación clásica de recorrido. ¿De acuerdo? Aquí también tendríamos a buscar, ¿no? Buscar es un tipo especial de recorrido que se detendría en el momento en que encuentro al elemento que quiero buscar, ¿no? Quiero ver si en la lista de lenguajes de programación está Eiffel. En la lista de lenguajes de programación está Eiffel. Si empiezo a recorrer, C no es Eiffel, Python no está. Oye, quiero saber si está, no sé, Perl, C, Python, Java, C++, SQL Classic, no. Sí está, y es este. Y además, este es su icono, este es su porcentaje, este es su variación. Entonces, recorrer la lista y buscar la lista son primas hermanas. Buscar en la lista significa, buscas uno y cuando lo encuentras me devuelves toda la información que le corresponde. Y recorrer la lista es, tomas cada elemento, me devuelves la información o haces algo con ese elemento. Por ejemplo, imagínense que me doy cuenta que no me sirve tener tanta precisión, con que diga con que tenga un decimal de precisión es suficiente. Recorrer la lista podría ser, vas a recorrer toda la lista y ahora vas a redondear lo que tienes. Y entonces en C diría que tengo 2.5, mientras que en Python 11.84 y por ejemplo en SQL tendría que decir que tengo 1.9. ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a jugar un poco entonces en esta semana con esta implementación. Y vamos a jugar a trabajar todo esto. Ahora bien, como hasta ahorita no hemos visto cómo generalizar estos conceptos en términos de hacer programas, pues yo voy a tener que a fuerzas hacer una lista que guarde cierto tipo de dato. Por ejemplo, una lista que guarde toda la información correspondiente a un equipo de fútbol, una lista de equipos de fútbol. Esa lista va a guardar
información como el nombre, el puntaje, cuántos ha ganado, cuántos ha perdido, cuántos ha empatado. Aunque las operaciones, como hemos visto, la generalización de la información de las operaciones es muy fácil, pues ahorita no sabemos cómo hacerlo y vamos a tener que hacer una lista de equipos de fútbol en este caso. ¿Preguntas? Entonces, tenemos esta estructura, tenemos nombre, puntos ganados, perdidos, empatados, y tenemos estas tres funciones predefinidas. Estos, recuerdan, son los prototipos que le indican la forma que tienen estas funciones y que en algún lado están definidas. Obviamente, como nada más estamos manejando un solo archivo, están definidas más abajo. Aquí está la función leer, encabezado, imprimir. Y en mi programa principal es un programa muy simple que lo que hace es declara una estructura E1, lee la estructura, el encabezado, imprime el encabezado, imprime la estructura. Si corre el programa, entonces vemos esto, y aquí podría yo poner, Pumas, 15 puntos, ganados 8, perdidos 3, empatados 1. Y entonces ahí ya me imprime. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas, preguntas? ¿Nadie? Bueno, si no hay dudas, entonces continúo. Ya a partir de aquí voy a estar trabajando más bien en el programa. Y bueno, lo primero que decíamos es que vamos a tener una lista. Si se fijan, las listas, la lista tal como la planteamos, al menos en este momento, tenía dos elementos. ¿Qué en términos de información? ¿Qué podríamos decir que debe de contener una lista en términos de información? ¿Qué datos debería de tener una lista? Caracteres, números. Ajá, pero estructuras, ¿de qué manera? ¿Pueden ser estructuras estáticas o dinámicas? Ajá, pero para poder tener la lista estática, Arreglos, ¿no? necesitamos un arreglo. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Definir el número de elementos. Definir el número de elementos, una variable que me diga cuántos elementos tiene como máximo y otra variable que me diga cuántos elementos hay en un momento dado. ¿Están de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿No? ¿Todos están de acuerdo? Qué bueno, porque si no iba a tener que reprobar alguno. Struct. Vamos a declarar entonces una estructura que se llame lista. Y en esa estructura lista vamos a tener varias cosas. Primero tenemos un arreglo. En nuestro ejemplo, ¿de qué tipo de dato se trata este arreglo? ¿Qué es lo que voy a guardar aquí de acuerdo con mi programa? ¿Caracteres? No. A ver, veamos qué es lo que estoy guardando. ¿El struct de equipo? Vamos a guardar equipos, ¿no? Sí. Entonces, como vamos a guardar equipos, entonces ponemos struct, equipo, y vamos a poner arreglo. Y vamos a darle un valor, una cantidad, por ejemplo, 10. Eso quiere decir que mi lista va a poder manejar 10 elementos cuando más. Y decíamos, necesitamos dos variables. Una que me diga cuántos valores es el máximo, y por otro lado, otra que me diga cuántos elementos tengo. N me va a decir cuántos elementos tengo.
Y max me dice cuántos elementos puedo tener. Se corre mucho, se cae en la tentación de escribir max igual a 10. El problema es que no puedo hacer eso. Porque poner max igual a 10 me va a marcar un error a la hora que defino la estructura. ¿De acuerdo? Si yo compilo en este momento, veremos que me marca un error. Ahí está. Y si se fijan, me marca un error y me dice que hay algo raro. Si quito el igual a 10, entonces deja de haber el error. Para evitar ahorita, para hacer las cosas más fáciles, lo que voy a hacer es user undefined, voy a poner max, voy a poner 10 y aquí voy a poner max. De modo que esta ya no va a ir ahí, ya no se necesitará, porque este que está aquí me definirá el máximo del número de elementos que va a tener mi lista. Ahora, ¿dudas hasta ahí? Eso quiere decir que todas las listas que use van a tener cuando más 10 elementos. Si requiero más elementos, pues le pongo aquí 20, 120, o le puedo poner 5. Pero eso implicará que todas las estructuras del tipo lista tengan cuando más 5 elementos, cuando más max elementos. ¿Preguntas? Ok. Una vez que he hecho eso, entonces ya tengo mi estructura. Todas las estructuras del tipo lista van a tener un arreglo de max elementos, en este caso del tipo struct equipo. Y además van a tener un valor de n. ¿Preguntas? Entonces, voy a poner aquí voy a poner aquí, bueno, vamos a declarar acá abajo, struct, lista, división, torneo vamos a poner. Torneo es una estructura del tipo lista. ¿Preguntas? Ok. Al principio, el número de equipos que tiene torneo es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, porque no tenemos ningún equipo registrado. Ah, pues sí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a leer los 3 primeros equipos y los voy a agregar. Entonces, pero como ya sabemos que tengo que definir las funciones que operan sobre la lista, ya dijimos que una de esas funciones va a ser agregar. Agregar requiere que yo le diga sobre qué lista quiero agregar. Y requiere que yo le diga qué equipo quiero agregar. Ahí está el prototipo. Para agregar en una lista, eso es lo que me está diciendo esto, para agregar un dato en una lista necesitas 2 cosas. La lista donde quieres agregar las cosas y el equipo que quieres agregar. ¿Preguntas?
Profesor, ¿Nadie? Bueno. Ahora voy a definir otra función que se llama iterar. O imprimir más bien. Antes de iterar voy a definir imprimir. Imprimir lo que va a hacer es, va a tomar la lista y va Profe, a imprimir. Hey, no, eso no afectaría en el otro, en la otra función que también declaró de imprimir, pero del equipo nada más. claro. Profe, creo que arriba escribió mal de equipo. ¿En cuál línea? En la 23 escribí equipo 23, sí. Sinú. Ok. Mostrar. En la 23. Es que este es otro equipo. No es el mismo que ustedes están pensando, amigos. ¿Sale? ¿Preguntas? Bueno. Voy a empezar con estas dos. ¿Les parece? Primero ya tenemos, voy a definir la función agregar y luego la función mostrar lista. ¿Hasta aquí dudas? Fíjense que ya tenemos la función leer y ya tenemos la función encabezado. También tenemos la función imprimir. ¿Voy rápido o voy bien, jóvenes? ¿Necesito realimentación? va bien, profesor, lo que ya no estoy acostumbrado a esto. Sí, ya uno se desacostumbra. Ok, voy a definir aquí la función agregar. Y también voy a definir la función mostrar. Ahora algo importante. Para que recuerden que aquí estoy haciendo un tipo de paso de parámetros donde lo que estoy haciendo es una copia de la lista. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo desde main llamo a agregar y le paso torneo, el torneo se va a copiar como un duplicado, se va a crear un duplicado acá. Y cuando termine la función agregar, ese duplicado va a desaparecer. Y eso no me conviene. ¿Qué es lo que tengo que pasarle? En realidad tengo que pasarle la dirección de la lista que quiero que modifique. Y entonces aquí necesito un asterisco y aquí necesito otro asterisco para decirle te voy a pasar la dirección de la lista. Voy a borrar estos. Y entonces tendría que poner E1 igual a leer. Leer. Y vamos a poner leer paréntesis. Y luego tendría que decirle agregar. ¿A dónde quiero agregar? A torneo. ¿Qué quiero agregar? E1, pero del torneo lo que espera no es una estructura, sino la dirección de una estructura. Y entonces necesito que poner el ampersand. ¿Dudas hasta ahí? Una vez que agregué ese equipo, vamos a ponerle mostrar la lista. Y entonces le paso el torneo. Y a mí, por razones de eficiencia, me gustaría más bien que este tuviera que ser una dirección, para no copiar todo. ¿Dudas? No, profe. Y si entonces yo lo que quiero hacer es copiar, crear un torneo con 4 equipos,
tendría que poner y aquí un for k igual a 0, k menor que 4, k más más. Sería usar este y este. ¿Dudas hasta ahí? En el, bueno, en el prototipo de mostrar lista también debería de llevar el puntero, ¿no? Sí. También está el puntero. Profesor, ¿Sí? ¿ahí por qué hasta 4? ¿Menor a 4? Ah, porque simplemente dije voy a hacer un torneo de 4 equipos. Gracias. Puedes hacer un ciclo repetitivo preguntando, ¿quieres agregar un nuevo equipo? ¿Sí o no? Pero aquí por razones de sencillez, pues simplemente dije voy a tener hasta 4 equipos. ¿No? Mi máximo es 5, pues vamos a tener 4. ¿Preguntas? ¿Nadie? No, profe. Ok. Primero vámonos por la más fácil. Mostrar la lista. ¿Qué tendría que hacer para mostrar la lista? Fíjense que aquí recibo la dirección de la lista. ¿Qué tendría que hacer en mostrar lista para presentar en pantalla todos los datos que están guardados en la lista? Hacer una variable auxiliar del tipo struct, Descríbeme en general qué es lo que quieres hacer. ¿Qué habría que hacer ahí? En general, si yo quiero mostrar la lista, ¿qué tendría que hacer? recorrer la lista. Recorrer la lista. ¿Y qué significa recorrer la lista? ¿Tengo que hacer qué cosas? Con un ciclo for. Un ciclo for que fuera iterando sobre qué variable tendría que ir iterando. ¿Una lista? Sobre el arreglo de una lista. Sobre el arreglo de la variable una lista, tendría que ir tomando elemento por elemento e imprimirlo. ¿Cuántos elementos tendría que tomar de la lista? 4. Bueno, puede ser 4, pero al principio, si te fijas este ciclo, al principio agrega uno y llama a mostrar lista. Agrega otro y llama a mostrar lista. Agrega otro a mostrar lista. Entonces, no necesariamente es 4. ¿Quién me va a decir, según esto, cuántos elementos tengo en la lista? ¿Qué variable me dice cuántos elementos? N. Entonces, iterar tendría que trabajar con una variable y hacer un ciclo repetitivo desde 0 y mientras k sea menor que una lista en su campo n. E ir incrementando. Si hay algo que no entiendan, deténganme, porque yo necesito que lo hagan. Si no, yo me sigo. Y aquí va a ir tomando k de 1 en 1 hasta llegar aquí. Acuérdense que esta notación es similar a la notación que teníamos, una lista punto n, en su campo n. Estas dos son similares. Es exactamente lo mismo, nada más que aquí hay que escribir más, y por eso Kernighan y Ricci disminuyeron esto y lo pusieron así. Y esto significa, comienza k en 0, y mientras que k no sea menor que una lista en su campo n, incrementa k.
y haz la tarea. Bueno, haz la tarea e incrementa acá. ¿Qué tarea tengo que hacer aquí? Aquí tendría que mostrar cada uno de los equipos. Ya tengo una función que me permite mostrar un equipo que se llama imprimir. Y entonces sería imprimir. ¿Qué tengo que imprimir? Tengo que pasarle qué equipo, el equipo que quiere imprimir. ¿De dónde saco el equipo? Una lista en su campo equipo, su elemento K. Y nada más para que se vea bonita, le ponemos encabezado. Encabezado pone el encabezado de la tabla. ¿Preguntas? No, profe. ¿Nadie tiene dudas? No. Me preocupa porque tengo 45 alumnos y solamente, ¿qué les gusta? Soy muy optimista. 5 o 6 están hablando, preguntando o haciendo observaciones. Los demás están callados. Me preocupa, pero pues sí depende mucho de ustedes. No puedo avanzar mucho más lento si no me hacen las observaciones. Ok. Hasta ahí ya estaría mostrar lista. Si la lista está vacía al principio, pues simplemente no me va a mostrar nada. Si la lista está vacía, ¿tendría que mostrar el encabezado? ¿O tendría que intentar imprimir algo? Es pregunta. Pues no. No, no tendría que imprimir nada. Ahorita vemos, Rodrigo. No tendría que imprimir nada, ¿no? Entonces, para completar esto, tendría que preguntar si una lista en su campo n es igual a 0, es decir, si no tengo ningún elemento en la lista, entonces print no hay equipos registrados. Y me regreso. ¿Y si no hago esto? Ahora, este asunto de preguntar si la lista está vacía es bastante común. Pero, y por lo tanto, a menudo se agrega una funcionalidad que sería preguntar si la lista está vacía o no, y me devuelve un true si está vacía, un false si no está vacía. Entonces, eso lo podría agregar. ¿Cómo lo agregaríamos? Bueno, declarando una función correspondiente. Voy a hacer un resumen rápido del proceso paso del programa. Ok. Veamos. Hasta ahorita tengo mis funcionalidades. Esta funcionalidad es para leer los datos del equipo y me devuelve un equipo. Imprime el encabezado donde aparece equipo, puntos, ganados, perdidos y empatados, e imprime los datos de un equipo en particular, que es el que se recibe como parámetro. Ahora bien, por otro lado, tengo mis estructuras y funcionalidades que me permiten manejar el equipo, y luego mis estructuras y funcionalidades que me van a permitir manejar la lista. ¿Hasta ahí dudas? No, profe. No, profe. Ok. No, profe. Entonces, ¿qué es lo que hay en el programa principal? El programa principal declara una variable E1, que va a ser la que me vaya permitiendo ir leyendo, y declaró una lista llamada torneo. En esta lista torneo voy a ir guardando toda la información que vaya leyendo del teclado.
Este es un ciclo repetitivo que lee 4 equipos, nada más. Podría poner aquí arriba una pregunta, cuántos equipos quieres guardar y hacer un while. Prefiero hacerlo ahorita por el momento con un for. ¿Qué es lo que hace el principio? En la línea 33 lee los datos del equipo y lo guarda en la variable 1. Agrega ese equipo al torneo pasando la estructura, la dirección de la estructura y el equipo que quiero que agregue. Y luego llamo a mostrar la lista, lo cual va a hacer lo que va a hacer es imprimirme al principio el primer equipo. Luego imprimirá el primero y el segundo, después el primero, el segundo y el tercero, y después el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y terminará. Y cuando termine, regresa el programa. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Muy bien. Voy a ponerle aquí punto y coma, printf, vamos a ponerle aquí un salto más. Y se acabó. Bueno, en mostrar lista más bien. Mostrar lista. Este no va aquí, sino va acá. Una vez que muestre toda la lista, ¿qué es lo que hace en mostrar lista? En mostrar lista lo que hace es recibe una dirección, que es la dirección, en este ejemplo, de torneo. Y dependiendo si está vacía, que es este ejemplo, imprime no hay equipos registrados y termina, o si no está vacía, es decir, si n es mayor o igual que 0, si alguien podría decir, vamos a ponerlo así, si n es menor o igual que 0. Si n es positivo, entonces imprime el encabezado y luego hace un ciclo repetitivo tomando cada elemento de la lista y mandándolo a imprimir. Para eso utiliza el índice K, que empieza en 0, manda equipo de 0, regresa, incrementa, manda equipo de 1, regresa, incrementa equipo de 2, etcétera, etcétera, hasta que termina. ¿Cuántas iteraciones hace? Pues dependiendo del valor de n. Al final se salta un renglón más y termina. ¿Preguntas? No. No, profe. Ok. Se me hace que al principio de cada clase vamos a hacer un quiz rápido para ir evaluando, que vayan trabajando, ya vayan avanzando y entendiendo. ¿Preguntas entonces? ¿Continuamos? ¿Qué sucedería en agregar? En agregar yo ya leí al equipo y lo único que pido es que lo agregue a mi torneo. Entonces, en agregar, tengo que colocar en arreglo ese equipo. Arreglo es un arreglo de estructuras del tipo equipo. Y entonces, en agregar, lo que tengo que hacer es decirle, decirle lo siguiente. Déjenme ver si aquí estaba. Fíjense, aquí n valía 0, significaba que estaba vacía. Cuando n vale 1, significa que tiene un elemento. Cuando n vale 2, significa que tiene 2 elementos. Cuando n vale 3, significa que tiene 3 elementos. Si se fijan en este ejemplo, n me va permitiendo ir agregando al final de la lista cada uno de los elementos. Si n vale 0, yo sé que lo tengo que colocar en la posición 1. Si n vale 1, quiere decir que lo tengo que colocar en la posición 2. Si n vale 2, quiere decir que la tengo que colocar en la posición 3. ¿Se dan cuenta de ese juego que tiene n para determinar en dónde coloco el elemento? Entonces, si se dan cuenta de eso, vamos a utilizar a n para determinar a dónde tengo que colocar el elemento. Al principio, n vale 0. Quiere decir que ese dato que me llegue, lo tengo que colocar en la posición 0. Y tengo que incrementar n en 1. Cuando me llegue el segundo dato, tengo que colocar ese dato en la posición 1 e incrementar n en 1
para que valga 2. Cuando llegue el tercer dato, coloco en la posición 2 ese dato que llegó e incremento n en 1. Y entonces vale 3. ¿Dudas? Esto que acabo de explicar es lo que vamos a programar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, decíamos, tienes que colocar en la lista, en su campo, aquí está medio raro. ¿Quién sabe ahí? Está medio chistoso lo que puso. Arreglo. En su campo arreglo, ahí tienes que colocar la E. Y luego tienes que incrementar en 1 la N para poder continuar. ¿Qué es lo que tengo que poner aquí en los paréntesis, jóvenes? Estructura una lista. ¿Qué? ¿Nadie? ¿Será? No. N, ¿no? Acuérdense cómo era la imagen que vimos. Cuando n vale 0, en la posición 0 coloco la C. Cuando n vale 1, en la posición 1 coloco Python. Cuando n vale 2, en la posición 2 coloco Java. N siempre me está diciendo cuál es el elemento vacío. El primer elemento vacío al final de la lista. Si n vale 0, quiere decir que el primer elemento vacío es la posición 0. Si n vale 1, quiere decir que el primer elemento. No, fíjate cómo el chiste está en entender que tu estado, el estado de tu sistema, está dado por esto. Ahí es cuando llega la solicitud de agregar C. Y el resultado de agregar C es justamente esta etapa. Y ahora cuando le digo agregar Python, el estado de mi sistema, de mi equipo, de mi lista es esta. Tengo N, fíjate cómo N me dice dónde tengo que colocar la C. Cuando N vale 0 quiere decir que no hay ningún elemento y además que la C la puedo colocar a partir de la posición 0. Cuando N vale 1 quiere decir que la posición 0 ya está ocupado y que puedo colocar el dato Python a partir de la posición 1 en cualquier lugar, porque todo lo que está delante está libre. Cuando n vale 2, quiere decir que tanto la posición 0 como la 1 está libre y que lo que llegue lo puedo colocar a partir de la posición 2 en adelante. Por eso no hay que decrementar en 1. Simplemente usamos el valor de n. ¿Sí se ve? Sí. Ah, ya, Sí, sí. sí, sí. Y entonces, aquí ponemos una lista en su campo n. ¿Qué les parece? O sea que ahí se agrega en el campo N, en la estructura E. En la posición 0, si n vale 0, la forma correcta de decirlo es, si n vale 0, coloco el nuevo elemento en la posición 0 del arreglo. Si n vale 1, coloco el nuevo elemento
en la posición 1 del arreglo. Si n vale 2, etcétera, ¿no? Y una vez que agregué ese nuevo elemento, tengo que incrementar el valor de n porque ahora ya no tengo 0 elementos, ahora tengo un elemento. Si n vale 2, si n vale 1, y acabo de agregar un elemento, entonces tengo que incrementar ese valor en 1 porque ahora ya no tengo un elemento, tengo 2 elementos. Y así sucesivamente. ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Lo podré volver a repetir esa última parte? Ok, déjame servir agua. A ver. Voy a repetirlo rápidamente. La idea parte de lo siguiente. En un principio, mi arreglo está vacío y la variable n vale 0. Quiere decir que n tiene un doble significado. Primero, que no tengo ningún elemento guardado en el arreglo y además que puedo guardar elementos a partir de la posición 0, porque de la posición 0 en adelante están libres. Cuando llega la solicitud de agregar C a mi arreglo, a mi lista, entonces ya sé que debo de colocar esa C al menos a partir de la posición 0. Pues la coloco en la posición 0. Y además, tengo que cambiar el valor de n porque ahora ya no tengo 0 elementos, tengo un elemento. Y ahora el estado de mi lista es esto. Tengo C en la posición 0. N me indica, primero, que tengo un elemento. Y segundo, que el primer elemento libre es la posición 1. Lo cual implica que la posición 0 ya está ocupada. En este caso, por la C. Cuando llega el segundo valor que tengo que guardar, entonces, ya sé que tengo que guardar Python en la posición 1. Y segundo, que ahora en lugar de tener un solo elemento, debo de tener 2 elementos. Lo que significa que el siguiente dato que llegue lo voy a colocar en la posición 2. Y que además la posición 0 y la posición 1 ya está ocupada. Ese significado fundamental tiene n. Juega un doble papel. Decirme cuántos elementos tengo y cuál es la posición del primer elemento libre. ¿Dudas? No. Por eso el código Profe. quedó de esta manera. Si esto les causa problemas, pueden ponerlo así. Posición ahí está. Es lo mismo. ¿No? Guardo en la variable posición el lugar a donde tengo que guardar el elemento, guardo el elemento, incremento n. Es lo mismo. ¿Dudas? No, profe. No, Si me han seguido hasta aquí y no tenemos problemas, a la hora que compilamos, nos falta un punto como aquí. Aquí me marca menor, este símbolo está mal. Es menor o igual a 0. Así, ya decía yo que se veía raro. Y luego aquí imprimir. Me falta un punto y coma. Y aquí no sé qué es lo que me está diciendo. Profe, State lista has no member.
Sería, en vez de equipo, ¿era arreglo? Sí, era arreglo, Ok, gracias. era arreglo. Y ahí ya debe estar. Ahí ya está listo para correr. Tenemos un warning. Ah, claro. Fíjense cómo los warnings son importantes. Aquí las advertencias, aquellas que dicen que no sirven para nada. Aquí pareciera que el if está bien, pero aquí me está diciendo aguas, aquí hay algo raro, porque en realidad el return está fuera del if. ¿Por qué? Porque si tengo más de una instrucción que necesito, un bloque de instrucciones. Y el bloque de instrucciones se define por medio de una llave. Si compilo, ahora sí, verificamos, 0 warning, 0 errores. ¿Listo? Ahí está. Ya para finalizar y que se puedan retirar, corro el programa. Nombre del equipo, Pumas, 10, 3, 4, 5. Cruz Azul. Cruz Azul. ¿Sí existe? Cruz Azul. Ahora sí. Ya Ahora sí, existen, ¿verdad? profe. Ya renacieron. Pero imagínense los Santos que perdieron contra Sí, el Cruz ¿verdad? Azul. No, pobrecitos, eso sí, no se la están acabando. Bueno, 15 puntos, juegos ganados, 30 para que vean. Uno perdieron, uno empataron y uno perdieron. Si se fijan, ya me está poniendo mi lista. Nombre del equipo, Santos. Puntos, vamos a ponerle 15, bueno, 18, 19. Empatados, ganados 10, perdidos 2, ahí están. Me pide todavía otro, América. Puntos 0, ganados 0, empatados 0, perdidos 10. Ahí está. Y termina mi programa. Ahí tengo ya una forma de ir manteniendo una lista.